¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, el diario The Washington Post califica como una alarmante violación de las normas democráticas en El Salvador lo realizado por el presidente Nayib Bukele, que entró por la fuerza con el ejército a la Asamblea Legislativa. ¿Fue eso un golpe de Estado? Se lo preguntamos a nuestra invitada, Shirley Córdoba, organizadora de CISPES, el Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador. Shirley Córdoba, una cálida bienvenida al programa. Mucho gusto estar aquí. El Washington Post entonces califica sus palabras: alarmante violación de las normas democráticas, la intimidación respaldada por el ejército del presidente Nayib Bukele cuando irrumpió en el Parlamento exigiendo la aprobación inmediata de un préstamo de 109 millones de dólares. ¿Fue eso un golpe de Estado? Algo que declaran los movimientos sociales en El Salvador y igual el partido de izquierda en El Salvador es que sí fue un golpe de Estado y una muestra de fuerza bruta por parte del presidente Nayib Bukele. En el caso de la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch, dice: presidente Bukele, la fuerza bruta no es una opción política en una sociedad democrática, y agrega: la OEA debería convocar a una reunión urgente en el marco de la Carta Democrática destinada a preservar la separación de poderes para abordar este intento flagrante de debilitar el Estado de Derecho. ¿Está en lo cierto? Sí, es algo muy interesante lo que está pasando ahorita en El Salvador, es que ahora el mundo está viendo lo que los movimientos sociales ya estaban viendo desde la campaña de Nayib Bukele, básicamente que es una amenaza a la democracia salvadoreña, sí es cierto. Tu organización publicó un artículo, un comunicado de prensa, para ser exactos, bajo el título de «La sociedad civil y las Naciones Unidas alzan banderas rojas ante el pisoteo de la separación de poderes del presidente Bukele». Sí, esto es muy interesante, es algo que no se había visto desde la guerra civil durante los 80, que las Fuerzas Armadas llegaron y se tomaran básicamente la Asamblea Legislativa, y fue algo súper sorprendente a no solamente los movimientos, también a los partidos políticos y también a las instituciones políticas del país. Es decir, ¿qué cosa rara, qué cosa nueva está pasando ahora que no pasaba antes entonces con este presidente? Este presidente desde sus campañas ha demostrado características autoritarias similares a las que vemos con el presidente Donald Trump, en la cual usa Twitter para movilizar a su base, y es algo que él es un empresario y puede manipular es la forma en la cual se ve las políticas en la cual quiere impulsar. Precisamente el artículo del Washington Post al que hacemos referencia también dice: Nayib Bukele dejó que su éxito se le subiera a la cabeza. Sí, exactamente. Escuchábamos en días recientes al presidente Bukele en la República Dominicana en una reunión que hizo el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y su versión de lo que está sucediendo en El Salvador. Él dice: hay ladrones dentro del Parlamento y hay ladrones fuera del Parlamento. ¿Por qué combatir solo los ladrones fuera del Parlamento cuando los ladrones en el Parlamento están impidiendo que nosotros podamos invertir en el crecimiento económico del país, concentrándonos en ellos solos y no investiguemos a los ladrones dentro? Yo, dice él, estoy luchando contra la corrupción. Y entonces él se pinta para los analistas como un populista que supuestamente quiere salvar al país de la corrupción. Lo vimos un poco con el presidente Trump, que dice que hay un Estado oscuro y silencioso. ¿Es cierto lo que dice? Lo que pasa es que en el país sí han habido problemas de corrupción, tal como en cualquier otro país en el mundo, y lo que él quiere hacer es impulsar políticas neoliberales, lo cuales no favorecen a la población pobre, de extrema pobreza, ni a la juventud, ni a las mujeres, y una de las formas en la que lo quiere hacer es a través de impulsar esta política de su plan territorial, control territorial. En el caso de también lo que está sucediendo, no solamente con este incidente específico en donde entra por la fuerza con el ejército a la Asamblea Legislativa,
Hoy por hoy, ¿dónde están los derechos humanos bajo la presidencia de Nayib Bukele? Inexistentes. Es muy difícil ahorita, algo que han expresado los movimientos sociales y también el partido de izquierda es que esta demostración de fuerza bruta en El Salvador, lo que hizo el presidente Nayib Bukele, es una amenaza no solamente al partido de izquierda, pero también a los defensores del agua, a las feministas, a los jóvenes y a diferentes sectores del movimiento social. Cuando él se postula, primero estamos hablando de un candidato que tiene apenas 38 años, el más joven de la historia de El Salvador. Cuando él se postula, cantinflea un poco porque no se vende como la sucesión de Arena de la derecha o de la extrema derecha, ni tampoco del FMLN, el partido de izquierda. Entonces se proyecta como que está navegando entre las dos aguas. Finalmente terminó siendo un presidente ¿de qué tendencia política? Explícitamente él se quiere posicionar como alguien que no viene de la política, que es básicamente un empresario que quiere ayudar al país, pero las tendencias que está demostrando es que él viene completamente de la derecha. ¿Y es amigo de Estados Unidos? Muy amigos. Muy mejores amigos. Te invito a hacer una pequeña pausa, Shirley. Estamos hablando con Shirley Córdoba, ella es organizadora de CISPES. CISPES es el Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador, sobre el estado de los derechos humanos en El Salvador bajo la presidencia de Nayib Bukele. Ya volvemos. Continuamos hablando con Shirley Córdoba, organizadora de CISPES, el Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador, sobre el estado de los derechos humanos en El Salvador bajo la presidencia de Nayib Bukele. Shirley, el artículo del Washington Post al que hacíamos referencia en este primer segmento señala textualmente: Bukele ha disfrutado de cálidas relaciones con la administración Trump, con la que llegó a acuerdos con los migrantes y trabajadores salvadoreños en Estados Unidos. ¿Cómo calificas tú esos acuerdos? Es interesante la relación que quiere desarrollar o ya ha comenzado a desarrollar el presidente Nayib Bukele con el presidente Trump, ya que incluso el primer discurso que dio el presidente Nayib Bukele después de ser electo presidente fue aquí en los Estados Unidos, en la fundación de Heritage, donde básicamente... Que es de extrema derecha. Que es de extrema derecha y básicamente invitaba a los Estados Unidos a invertir en el país. Y lo que se está viendo ahorita con la cuestión de migración es que básicamente el presidente Nayib Bukele está haciendo el trabajo y extendiendo las fronteras de los Estados Unidos a El Salvador. En el caso particular de esta política nueva, todos los analistas coinciden que en realidad lo que ha hecho el presidente Donald Trump es torcerle el brazo uno a uno a todos los presidentes del sur de Estados Unidos hacia Centroamérica para que se transforme cada uno de ellos en la patrulla fronteriza, en la Guardia Nacional, en el ejército local, para frenar entonces el flujo de migrantes que quieren llegar a los Estados Unidos a pedir asilo por las condiciones que se están viviendo en esos países. Entonces, en el caso de Bukele, ¿hizo lo mismo también? Hizo lo mismo en el sentido que sí está permitiendo que los Estados Unidos entre al país y básicamente que promocionando y financiando que el presidente Nayib Bukele pueda retener los migrantes. Y algo que hizo el presidente es que un acuerdo con el Department de Homeland Security aquí en los Estados de Seguridad Unidos. Nacional Interior de Estados Unidos. Sí, en lo cual declararon El Salvador que un lo país... declararon como tercer país seguro. Sí, en lo cual significa que los Estados Unidos enviará a migrantes buscando asilo a El Salvador. Estados Unidos enviará a El Salvador a migrantes de cualquier nacionalidad, no solamente a los salvadoreños, a los nicaragüenses, a los hondureños, a los guatemaltecos, y que les daría trabajo también. ¿Qué piensa el pueblo salvadoreño sobre estas actitudes en el tema de migración?
los movimientos sociales básicamente están diciendo que El Salvador no tiene la capacidad de, uno, declararse un país seguro y dos, de atraer a todos estos migrantes buscando el asilo que tienen el derecho de emigrar internacionalmente, cuando en el país hay jóvenes que aún no tienen trabajo. Entonces hacer esas promesas no son realísticas. Cuando uno vive en Estados Unidos, la manera que la prensa, los medios en Estados Unidos pintan a todos nuestros centroamericanos es violentos, corruptos, las maras, las pandillas, la droga. Dos preguntas. Primero, ¿es Centroamérica parte de la ruta de la, entre comillas, exportación de la droga que viene generalmente de Colombia a los Estados Unidos? Por lo tanto, si no hubiera consumo de drogas, no habría tránsito de droga por ejemplo, en El Salvador y no corrompería o generaría violencia. Y segundo, Estados Unidos no creó el tema de las pandillas en Los Ángeles cuando por primera vez muchos salvadoreños durante la guerra civil que dejó más de 75.000 muertos en 12 años tuvieron que escapar a la violencia de esa guerra en la cual Estados Unidos tuvo un protagonismo clave, y allí esos salvadoreños que no tenían la menor idea de cómo funcionaba la cosa en Los Ángeles, aprendieron que había pandillas en Los Ángeles, tuvieron que defenderse de las pandillas usando, digamos, las mismas técnicas, y muchos de ellos después fueron deportados de Los Ángeles a El Salvador y comenzó allí dentro de El Salvador. Esa parte de la historia no se cuenta en Estados Unidos, que primero las pandillas, la técnica viene importada de Los Ángeles, y segundo, que si Estados Unidos no consumiera la droga, el problema del tráfico de drogas y la violencia que genera eso serían muchísimo menores. Es interesante esa cuestión del tráfico de drogas, porque las políticas estas, las que quiere impulsar los Estados Unidos y Nayib Bukele, no necesariamente combaten eso. Lo que hacen es criminalizan a los migrantes, criminalizan a los jóvenes que no quieren formar parte de estas organizaciones y quieren buscar otras oportunidades, y básicamente buscan su derecho de migrar. ¿Hasta qué punto la situación de la falta de empleo y la falta de oportunidades no están creadas por estas situaciones? Son completamente creadas por estas situaciones. Lo que se está viviendo ahorita en El Salvador es justamente por las políticas neoliberales que se impulsaron durante los 90s y durante el 2000 hasta el 2009, y no solamente fue el gobierno de Arena, los gobiernos de Arena, los 20 años, pero también fueron políticas que fueron altamente impulsadas por los gobiernos de los Estados Unidos, los cuales incrementaron la pobreza de El Salvador y básicamente hicieron el país más peligroso. Los críticos dicen que en realidad Nayib Bukele y sus propuestas es simplemente el partido Arena con mejor marketing. Sí, así. ¿Volvió la extrema derecha a El Salvador? Sí, claro, y se puede ver en casi todas las políticas en las cuales se están impulsando, desde la criminalización a través de este plan control territorial hasta la forma en la cual se quieren privatizar recursos naturales y también servicios públicos. Es completamente un retorno a la extrema derecha en El Salvador. ¿Peligroso? Muy peligroso, especialmente para los sectores más vulnerables, que son los pobres, las mujeres, la comunidad LGBTI y los jóvenes. Shirley, te invito a hacer una nueva pausa. Estamos hablando con Shirley Córdoba. Ella es organizadora de CISPES, el Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador, sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador bajo la presidencia de Nayib Bukele. Ya volvemos. Continuamos hablando con Shirley Córdoba, organizadora de CISPES, el Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador. Shirley, ¿qué influencia ha tenido o está teniendo o sigue teniendo el presidente Donald Trump desde que llegó al poder en la región centroamericana? Sí, lo que se está viendo ahorita, especialmente con esta ola en la cual la derecha básicamente está ganando en la región, es que
el Pentágono, con nuestros dineros de los impuestos, con nuestros dólares del impuesto, está impulsando políticas de, aquí le llaman cambios de régimen, y también, o como en el caso de El Salvador, promocionando a candidatos, a instituciones, a partidos políticos que los favorecen no solamente los intereses de los Estados Unidos, pero también a corporaciones internacionales. Cuando va un representante del gobierno del presidente Trump, como puede ser Mike Pompeo, en una gira por la región, cuando viene el presidente Nayib Bukele aquí a Washington, ¿cómo ven los movimientos sociales ese tipo de relación? Lo ven alarmante no solamente porque varios gobiernos ahorita están demostrando características autoritarias, pero porque también se les está reprimiendo el derecho de organizar y se les está atacando a los movimientos sociales, sus derechos al agua, sus derechos a la salud, a cuestiones así. En el caso de Nayib Bukele, llegó al poder, como tú decías, usando prácticamente las redes sociales. Solamente visitó una o dos grandes ciudades de El Salvador, el resto de su campaña lo hizo a través, no del contacto con la gente, con darle la mano, darle besos a los niños, saludar a las abuelas, sino simplemente por control remoto las redes sociales. En ese sentido, ¿eso le ha permitido llegar a la gente y controlar a la gente de una manera diferente? Sí, muy bien. Y es algo que experimentó el Donald Trump aquí en los Estados Unidos y le funcionó. Y es algo que también Nayib Bukele pudo manipular las redes sociales, y incluso él no quiso participar en ningún debate durante la campaña, y a través de toda la campaña básicamente lo hizo, e incluso los anuncios de quienes iban a participar en su gabinete los hizo a través de las redes sociales, hasta lo que recientemente ocurrió, la convocatoria para la sesión extraordinaria en la Asamblea Legislativa. Eso no lo hizo legalmente, él lo hizo, hizo esta convocatoria a través de Twitter. Él convoca para ese fin de semana, intima a todos los parlamentarios a que tienen que ir sí o sí, y lo hace a través de las redes sociales, no lo hace a través de los medios convencionales. No, y lo que es más alarmante todavía es que no solamente esté amenazando a otra rama del Estado, pero esta es una demostración bruta del poder que él tiene y del apoyo que tiene de las Fuerzas Armadas a básicamente presionar el botón y disolver no solamente esta rama, pero también a atacar a todos quienes lo cuestionan. Y en ese sentido, hoy por hoy, la oposición, los miembros de la oposición, ya sea lo que tiene que ver con el FMLN o cualquier legislador que no apruebe, como tú decís, sus propuestas, ¿se sienten intimidados, se sienten inseguros? Claramente el partido del FMLN sí ha declarado que lo que ocurrió el 9 de febrero fue un golpe de Estado, porque básicamente fue un ataque no solamente a las instituciones del gobierno, pero también al partido de izquierda, quienes altamente están cuestionando las políticas neoliberales, los cuales están impulsando el gobierno de Nayib Bukele. Sí. En El Salvador tenemos varios presidentes recientes que han terminado o presos o fuera del país, acusados de corrupción, de haberse robado 300 millones de dólares, por lo menos citan esas cifras. Es un tema endémico, es decir, es un tema que está en la tradición de la política de El Salvador, que la cosa no sea transparente. La cuestión de transparencia es muy interesante, porque una de las primeras cosas que él hizo cuando llegó a la presidencia es disolver el Ministerio de Transparencia, él declarándose alguien que quiere la transparencia y quiere atacar la corrupción en el país, y incluso en su gobierno actuales tiene a miembros quienes fueron de parte de su gobierno cuando él fue el alcalde de San Salvador. Hay dos quienes participaron en una conversatoria con las pandillas, lo cual esta es una cuestión que el presidente Nayib Bukele está atacando al partido FMLN y al partido Arena.
básicamente excluyendo la realidad en cuales dos de los funcionarios quienes actualmente están en el gobierno de él igualmente están siendo investigados por la misma razón. ¿Cómo han jugado los medios de comunicación, la televisión, la prensa en El Salvador, en las elecciones y aún hoy? Porque en América Latina, dado que la derecha, es decir, y los grandes empresarios, los grandes intereses económicos tienen una influencia muy importante, son también en muchos casos los propietarios de esos medios y no necesariamente están al servicio del interés público, sino muchas veces de algunos sectores, del 1%, por decirlo. En el caso de Nayib Bukele, ¿cómo están jugando los medios de comunicación? Es algo que estamos viendo ahora que está cambiando, especialmente después de lo que él hizo el 9 de febrero. Antes de eso, se pintaba una imagen en los medios internacionales que él era el presidente, él se declaró el presidente más cool del mundo. Entonces esa era la imagen en la cual él y los medios lo estaban básicamente proyectando. Sí, ahora lo que se está viendo es que medios como el Washington Post, New York Times están, después de lo que hizo Nayib Bukele, están viendo que realmente él es una amenaza a la democracia salvadoreña. En ese 9 de febrero es el día que él entra entonces por la fuerza al ejército, y ese sentido quiere decir que puede tener un impacto en su popularidad cuando a nivel internacional lo apuntan por lo menos de que si no hubo un golpe de Estado estuvo cuestionadamente muy cercano a hacerlo. Sí, claro. ¿Cómo ves el futuro del periodo de gobierno de Nayib Bukele? Se ve muy difícil y es algo que los movimientos sociales en El Salvador están diciendo, que esto, lo que hizo el presidente Nayib Bukele, no solamente fue un show de muestra bruta de lo que él podría hacer, pero también es una forma estratégica de la parte de Nayib Bukele para girar la mirada hacia o distanciarse sobre las críticas que ha tenido este presidente sobre la incapacidad de básicamente de atacar la crisis de agua en la cual se está viviendo actualmente en San Salvador, El Salvador. Shirley de Córdoba, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted.